Buenas noches, mi nombre es Rocío Jiménez Hernández y bueno, a continuación vamos a exponer el tema de muestreo y tipos de muestreo. Primero nos vamos a enfocar en el muestreo aleatorio probabilístico, el cual nos dice que es cada unidad de la población que tiene una probabilidad conocida y esto asegura que la muestra sea representativa para la población. Esta tiene, bueno, incluye algunas técnicas que son el muestreo aleatorio simple, el estratificado por conglomerados, polietápico y sistémico. Esta tiene, bueno, sus ventajas, que, bueno, es el que permite generalizar los resultados a la población total y reduce el sesgo de la selección de la muestra. También facilita el cálculo de errores de muestreo y niveles de confianza. Por ejemplo, sería que si en un estudio se midiera el estrés en estudiantes de una universidad, si se elige el muestreo aleatorio, significa que los mismos estudiantes, todos los estudiantes tienen la misma probabilidad de ser elegidos. En este tipo de muestreo aleatorio vamos a encontrar algunas subdivisiones que, bueno, uno son el muestreo aleatorio simple, en el cual nos dice que en cada elemento de la población tiene la misma probabilidad de ser elegido, que es lo que mencionábamos hace un momento. Se elabora una lista completa de la población y se selecciona elementos al azar. Un ejemplo, bueno, sería que si un investigador desea estudiar la ansiedad en estudiantes universitarios, podría hacer una lista de todos los estudiantes de la universidad y seleccionar al azar a 100 estudiantes para participar en la encuesta sobre sus niveles de ansiedad. El otro tipo, bueno, es el muestreo estratificado, en el cual bueno, nos dice que la población se divide en grupos homogéneos llamados estratos y se seleccionan muestras aleatorias de cada estrato. Esto asegura que la muestra sea, bueno, represente adecuadamente las diferentes subpoblaciones. Este un ejemplo, bueno, es en un estudio sobre la depresión en adolescentes se podría dividir a la población en estratos según su edad, por ejemplo, de 13 a 15 años o de 16 a 18. Y luego seleccionar aleatoriamente un número igual de adolescentes de cada grupo de edad para asegurar que todas las edades estén representadas. En el muestreo por conglomerados es algo similar, pero en este se utiliza cuando no se puede obtener una lista completa de todos los elementos de la población. En este, bueno, la población se divide en grupos o lo que bueno, se llama conglomerados y se seleccionan aleatoriamente algunos de estos grupos para luego muestrear a todos o algunos de sus miembros. El conglomerados son grupos que bueno, ya están establecidos, no necesitamos formarlos ni reunirlos. Un ejemplo sería que, por ejemplo, un investigador que estudia el comportamiento de los niños en una escuela podría seleccionar aleatoriamente varias escuelas y luego encuestar a todos los estudiantes de estas escuelas sobre su comportamiento social. En el otro tipo de muestreo, que es el muestreo polietápico, nos dice que se realiza en varias etapas, donde en cada etapa se seleccionan grupos y luego toman sus muestras de sus grupos. Un ejemplo es que en un estudio sobre la salud mental en diferentes regiones podrían comenzar seleccionando aleatoriamente varias ciudades en la primera etapa y luego seleccionar aleatoriamente en barrios dentro de esas ciudades, que sería la segunda etapa, y al final seleccionar aleatoriamente hogares dentro de esos barrios para encuestar a los residentes sobre su salud mental. El otro tipo de muestra es el sistémico, en el cual nos dice que se seleccionan elementos de la población en intervalos regulares. Se eligen un punto de partida aleatorio y luego bueno, se selecciona en cada determinado elemento de la lista.
Por ejemplo, si un investigador requiere saber la satisfacción laboral de psicólogos, podría obtener una lista de todos los psicólogos en una región y seleccionar eh, cada décimo psicólogo de la lista para participar en una encuesta sobre su satisfacción laboral. En el otro tipo de muestreo, que es el no probabilístico, en este nos dice que es la selección de las unidades que pues no se basan en probabilidades conocidas. En cambio, pues dependen de criterios subjetivos o de convivencia. Y pues incluye algunas técnicas como el muestreo por cuotas, opinático o intencional, causal o incidental y por redes, que es como lo llamado comúnmente bola de nieve. Tiene sus ventajas y desventajas. La ventaja, bueno, es que es más rápido y menos costoso y pues es útil para el estudios exploratorios o cuando es de una población de difícil acceso. En las desventajas, pues, nos dice que no permite generalizar los resultados de la población total. El mayor riesgo es el sesgo de la muestra seleccionada. Dentro de este tipo de muestreo, encontramos el muestreo por cuotas, que nos dice que bueno, es en el que se seleccionan elementos de la población hasta alcanzar un número específico de participantes que cumplan ciertas características. Este método, bueno, asegura que se incluyan subgrupos específicos, pero no se basa en la aleatoriedad. Y bueno, un ejemplo es que, por ejemplo, un investigador que desea estudiar la percepción de la terapia psicológica podría decir incluir a 50 hombres y 50 mujeres de su muestra. Seleccionaría a los participantes hasta alcanzar esa cuota, eligiendo a personas que cumplan con el criterio de género, sin importar si son representativos de la población. Y en el muestreo, que es por juicio, en este nos dice que se seleccionan elementos de la población basándose en juicios del investigador, bueno, quien elige a los participantes que considera que pueden proporcionar la información relevante para su estudio. Un ejemplo es cuando, por ejemplo, un psicólogo investiga un trastorno específico, como es el trastorno de ansiedad social. Podría seleccionar inter- intencionalmente a participantes diagnosticados con este trastorno para obtener información detallada sobre sus experiencias y tratamientos, sin preocuparse por la representatividad de la muestra. En el otro muestreo, que es incidental o de conveniencia, nos dicen que bueno, se seleccionan elementos que son fácilmente accesibles para el investigador. Y en este método, pues es más rápido y económico, pero pues sí tiene que introducir sesgos significativos. Y bueno, aquí vemos un ejemplo que es, bueno, cuando un estudiante de psicología que necesita realizar una encuesta sobre el estrés académico, simplemente podría encuestar a sus compañeros de clase, ya que son más fáciles de acceder sin considerar si estos compañeros representan a el resto de la comunidad universitaria. Y en el muestreo que es por bola de nieve, se utiliza para acceder a poblaciones difíciles de alcanzar. Un participante inicial es seleccionado y luego le pide que recomiende a otros participantes, creando una bola de nieve de contactos. Bueno, en el ejemplo ponemos que pues, un investigador que estudia la salud mental de personas que han experimentado violencia podrían comenzar entrevistando a una víctima conocida y luego pedirle que refiera a otras personas, aplicando así la muestra a través de redes sociales, que es lo que
usualmente se hace para cuando son temas de análisis pues un poquito más complejos o delicados, donde pues es difícil también encontrar a la población que se requiere estudiar. En cuanto a lógica y importancia del muestreo, nos dice, bueno, que el muestreo es un proceso fundamental en la investigación que permite pues seleccionar un subconjunto de individuos de una población más grande para realizar el estudio. La lógica detrás del muestreo radica en la imposibilidad de estudiar a todos los elementos de una población debido a, pues, a las limitaciones de tiempo, recurso y accesibilidad. Al seleccionar una muestra representativa, los investigadores pueden hacer inferencias sobre la población total sin necesidad de examinar a cada uno de sus miembros. La importancia pues, del muestreo radica en su capacidad para proporcionar datos pues, que son representativos de la población. Esto pues, va a permitir generalizar los hallazgos del estudio. Un muestreo bien diseñado puede aumentar la validez y la confiabilidad de los resultados, mientras que un muestreo deficiente puede llevar a, pues, a conclusiones erróneas. A continuación, bueno, vamos a ver algunas definiciones que también son importantes conocer. Y unas de ellas, bueno, es el universo. Esta, bueno, se refiere al conjunto total de elementos que comparten una característica definida y que son relevantes para un estudio. Es un concepto más amplio de la población. Ejemplo, en un estudio sobre la salud mental en adolescentes, el universo podría ser todos los adolescentes de un solo país. Y en cuanto a la población, este nos dice que es el subconjunto del universo que se define con una manera más específica que es accesible para la investigación. Y esto incluye los elementos que cumplen ciertos criterios. Y siguiendo, bueno, el ejemplo anterior, podemos decir que la población podría ser los adolescentes de una ciudad ya más específica que asisten a cierta escuela o cierto grado de estudios, en la cual, bueno, ya entramos en el siguiente concepto que es la muestra, en el cual nos dice que es el grupo de individuos seleccionados de la población para participar en el estudio. Y bueno, deben de ser representativa para la población para que los resultados sean generalizables. Siguiendo con el ejemplo, en el estudio sobre la salud mental, la muestra podrían ser 200 estudiantes seleccionados aleatoriamente de varias escuelas secundarias de la ciudad. Y aquí, bueno, es donde se desprende la muestra representativa, que es aquella que refleja las características de la población de manera más precisa, permitiendo que los resultados del estudio se generalicen a la población total. Esto es que, bueno, si la población de los adolescentes tiene un 60% de mujeres y un 40% de hombres, una muestra representativa debería tener una proporción similar de género. Y aquí pasamos al otro punto que es la unidad de muestreo, en el cual nos dicen que es el elemento individual que se selecciona para formar parte de la muestra. Puede ser una persona, un grupo o un objeto, dependiendo del estudio. Y bueno, siguiendo el ejemplo, dentro de este estudio de salud mental, la unidad de muestra serían cada adolescente individual que se selecciona para participar en la investigación. En los criterios de inclusión, nos dice que son las características que deben cumplir los elementos para hacerse incluidos en la muestra. Estos criterios ayudan a definir quiénes son los participantes relevantes para el estudio. En el caso anterior, bueno, los criterios de inclusión podrían ser adolescentes de 13 a 18 años que asisten a escuelas secundarias y que han consentido participar en el estudio. Y en cuanto a los criterios de exclusión,
este nos dice que son las características que descalifican a ciertos elementos de ser parte de la muestra. Estos criterios ayudan a evitar sesgos y asegurar que la muestra sea adecuada para los objetivos del mismo estudio. En este ejemplo que estamos abordando, los criterios de exclusión podrían incluir a adolescentes que estén recibiendo tratamiento psiquiátrico intensivo o que no puedan o que no hablan o que hablen en otro idioma, por ejemplo. El siguiente punto, bueno, es el papel de la estadística y la probabilidad en el muestreo. Estas, bueno, nos dicen que son herramientas fundamentales en un proceso del muestreo, ya que permiten a los investigadores tomar decisiones informadas sobre cómo seleccionar las muestras y cómo interpretar los resultados obtenidos de ellas. Y a continuación, bueno, se explican sus roles clave en el contexto de muestreo, haciendo bueno, hincapié en la inferencia estadística y el grado de error. En cuanto a la inferencia estadística, nos dice que pues es el proceso mediante el cual se utilizan datos de una muestra para hacer generalizaciones y predicciones sobre una población más amplia. Esto es esencial en la investigación, ya que bueno, rara vez se pueden estudiar a todos los miembros de la población. Y bueno, supongamos que un investigador quiere conocer la opinión de los ciudadanos sobre una nueva política pública. Es una política pública en una ciudad. En lugar de encuestar a todos los habitantes, selecciona una muestra de 500 personas, a partir de la cual, en- bueno, las respuestas de esa muestra, el investigador puede inferir cómo se siente la población total sobre dicha política, asumiendo que la muestra es representativa. Esto, bueno, la inferencia estadística nos va a permitir a los investigadores extrapolar los resultados de la muestra de la población, lo que ahorra tiempo y recursos. Sin embargo, bueno, también es crucial que la muestra sea seleccionada adecuadamente para que las inferencias pues, sean válidas. Y el otro punto, que bueno, es el grado de error. Este se refiere a la diferencia entre el valor estimado a partir de la muestra y el valor real de la población. Este error puede surgir debido a la variación natural de la población y a la forma en que se selecciona la muestra. Si en dicho bueno, estudio que estamos abordando sobre la política pública, el 60% de la muestra apoya la nueva política, pero el verdadero porcentaje de apoyo de la población es de 55%, el error de la muestra sería el 5%. Este error puede ser estimado y se expresa comúnmente como un margen de error que indica la precisión de la estimación. También esto es comprender el grado de error es esencial para evaluar la confiabilidad de los resultados. Un margen de error más pequeño indica una mayor precisión en la estimación. Por ejemplo, un margen de error entre más o menos 3% es más confiable que uno de más o menos 10%. Los investigadores deben considerar el tamaño de la muestra y el nivel de confianza al calcular el margen de error. Y bueno, este es el tema que el día de hoy abordamos. Muchísimas gracias.